como siempre. 5 de Iyar, hoy durante el día fueron 20 días del Omer. El Alter Rebbe recibió la siguiente enseñanza de Reb Mordechai Atzadik, quien la oyó del Baal Shem Tov. Así, esto es lo que escuchó. Un alma desciende a este mundo y vive 70 u 80 años para hacer un favor material a un Yehudí, y con más razón uno espiritual. Como hemos explicado otras veces, no quiere decir que vive 70, 80 o 120, no sé. Vive lo que tiene que vivir, ojalá 120 cada uno y bien vividos, pero eso es en mérito a ese favor que se le hizo al Yehudí, que por eso ese alma bajó al mundo. Una de las palabras que más se utiliza en el mundo, en los distintos idiomas, es la palabra yo, aní. Y nosotros nos debemos preguntar permanentemente, mi aní, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Contaba Rav Tversky, que falleció hace unos años, fue un gran psiquiatra, psicólogo, jasídico, tal vez el primero, que empezó todavía en los años 60, este, y estuvo con el Rebbe, y el Rebbe lo instó a que se vaya desarrollando y crezca, etcétera. Y él tiene muchos maíces, muchas historias, y hace también muchos ejemplos. Pero dice que había una vez un tipo que quería saber quién era él. Entonces, para saber quién era él, se puso un hilo rojo para reconocerse. Entonces, que sabía que el hilo rojo era él. Un día se fue a bañar, se fue a la pileta y, y se le salió el hilo rojo y lo encontró otra persona y se puso ese hilo rojo. Entonces, cuando el otro cuando lo vio al que tenía el hilo rojo, le dice, mirá, yo sé quién sos vos, pero tal vez vos sabés quién soy yo, porque él ya no sabía quién era porque le faltaba el hilo rojo. Y esta es una pregunta que tenemos que hacernos permanentemente. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra misión? Muchas veces conocemos nuestro exterior, nos miramos al espejo y vemos una figura, vemos un cuerpo, vemos cosas, pero ¿qué somos realmente por dentro? Y a esto esto es lo que tenemos que buscar. Hay un rabino muy importante, no sé si vive todavía, eh, que vivía en Europa, se llamaba Rav Sternbuch. No era un Jabatnik, no era un Hasid del Rebbe, pero solía ir a verlo al Rebbe. Una vez tuvo un yejidut, tuvo un encuentro con el Rebbe, una audiencia con el Rebbe, y el Rebbe le dijo, ¿por qué no van o que vayan a buscar, mejor dicho, a un montón de personas que en la época del Holocausto fueron tomadas, digamos, por misioneros o los dejaron en iglesias o los dejaron con familias en otros lugares y no saben realmente que son Yehudim? Y a todos esos hay que ir a buscarlos, y el Rebbe le nombró distintos lugares en Europa que este Rab realmente se sorprendió, y para que vayan a buscar a esos chicos, para devolverles la identidad. Y de hecho encontraron un montón de chicos, ya no eran chicos, ya eran personas, ya eran tipos grandes o mujeres grandes, eh, que encontraron que eran Yehudim, que habían sido, digamos, salvados incluso, y de buena forma, ¿no es cierto? No con maldad, no con intención de, de tipo de la misión, sino más como misioneros, sino realmente porque hubo gente, Hasidei Umata Olam, como se dice,
gente buena del mundo, Goim, que salvaron a muchos Yehudim. Y encontraron muchos chicos. El rabino Slavatitsky de Bélgica cuenta que una vez fue con él a ver a una señora. Entraron a la casa de esa señora y casi se les agarró, ¿no es cierto? No podían creer lo que veían, ¿no es cierto? Una mujer que originalmente era yehudía, pero estaba vestida como una monja, digamos, católica, y tenía la casa llena de cruces, estampitas, imágenes, etcétera. Bueno, ellos entraron, fueron a hablar con esta mujer, Regina se llamaba, o Regina. Entonces, bueno, hablaron y querían tocarle el corazón, ¿no es cierto?, para que vuelva al judaísmo. Y cuentan que ella le preguntó, ¿y quién los mandó a ustedes? Entonces él sacó del bolsillo, sacó una foto del Rebbe, y le dijo él, y les explicó quién era. Entonces ella dijo, parece una persona muy santa, muy especial. Y la realidad es que la mujer le dijo, ¿me puede dejar la foto? Pero al rabino le dio cosa, le dijo, no, así, en esta situación no te puedo dejar la foto. Ella va a poner la foto del Rebe entre todo lo que tenía ahí, no era algo, digamos, apropiado, así pensaron. Después de un tiempo, vinieron otra vez y cuando fueron a hablar con ella, ella les dijo, ya me pueden dejar la foto del Rebe. Había sacado todo lo que no le correspondía a ella. Atención, ella no lo hacía por nada, lo hacía porque esto es lo que había aprendido. Cuando encontró su identidad, se encontró a sí misma, ahí pudo transformarse, no solamente puso la foto del Rebbe, sino que se encontró como Yehudía. Y esto es lo que vemos al comienzo de Parshat Kedoshim. Parshat Kedoshim dice, Kedoshim Tiu, ustedes tienen que ser santos, y Rashi explica, comentarista más importante, digamos, y esencial de la Torá, Rashi explica que si bien otras parshiot, el orden era que Moshe primero lo escuchaba de Hashem y se lo transmitía a Aarón, y después lo transmitía a los hijos de Aarón, y después venían los de Keinim, a los ancianos, hasta que llegaba al pueblo. Sin embargo, todas estas leyes que están en la parshada, en la segunda parshada de nuestra semana, de esta semana, que Doshim fue dicho Beakel, con la Keilah, con todos los Yehudim, directo a todos los Yehudim. ¿Y por qué? Porque dentro de estas leyes, de estas mitzvot, hay, si no me equivoco, 51 mitzvot en la parashá de esta semana. Dentro de todas estas mitzvot encontramos temas centrales, fundamentales para conocernos como Yehudi. Y el Yehudi tiene que saber, ¿qué dice en la parashá? Kedoshim Tiu, ustedes van a ser santos, Kikadoshani, porque yo soy santo. Y cada Yehudí tiene un gele que lo cambia mal más. Cada Yehudí tiene una parte propiamente dicha de Hashem. Entonces cada Yehudí es santo. Si Hashem, siendo que Hashem es santo, obviamente, nosotros también somos santos. Hay una discusión en la halajá, digamos, un caso que se presenta, que es el caso, uno está pasando, Dios libre igual de que no pase esto, pero si llega a pasar, para eso se plantean los casos, para saber lo que uno tiene que hacer. Uno está pasando por un beta Knesset y se está incendiando. Y hay un Yehudí ahí adentro. La pregunta es, ¿a quién tiene que salvar? ¿A un Sefer Torah o salvar al Yehudí? Y hay distintas opiniones para un lado para el otro, pero la realidad es que tenemos que salvar al Yehudí. Y acá vamos a ver que, ¿por qué? Uno dice, el Yehudí es santo y el Sefer Torah es santo. ¿Por qué es más importante, digamos, el Yehudí que el Sefer Torah? Y la respuesta es, porque el Yehudí es el que marca que el Sefer Torah sea santo.
Porque si el Yehudí preparó los cueros como había que prepararlos, los pergaminos, digo, para escribir el Sefer Torah, y preparó la tinta, preparó la pluma, y cuando escribió cada letra lo hizo, como dice Leshem Dushat Sefer Torah, que hay que decirlo. Entonces, yo estoy escribiendo, estoy haciendo esto para en aras de la Kedushá, de la santidad de este Sefer Torah. Entonces el Yehudí mismo es el que le está dando y poniendo santidad al cuero, ya sea del Sefer Torah, del Tefilim, de la Mezuzá, de la Megilá, etcétera. Más aún, hay autoridades como por ejemplo Reb Chaim de Brisk y otros que dicen que si el Yehudí no lo dijo, no dijo yo lo estoy haciendo en aras de la Kedushá del Sefer Torah, sino que, ¿qué fue lo que hizo? Él lo pensó, tuvo la cabana. Hay autoridades, como dije recién, como Reb Chaim de Brisk, que si tuvo la cabana, tuvo la intención, es considerado santo. Entonces, ¿quién es el que provoca, el que transmite la santidad, el que hace que un Sefer Torah sea santo? Por supuesto que todo viene de arriba, pero es a través del Yehudí. El Yehudí es el que hace que el Sefer Torah sea santo. Otro caso que podemos traer es el caso de Kiddush HaChodesh, cuando en la época del templo, pero también tiene una connotación con nuestra época también. Empecemos con la época del templo. Para santificar el mes, ya hemos hablado infinidad de veces y sabemos, había que hacer el Kiddush HaChodesh, había que santificar el mes. ¿Cómo se santificaba el mes? ¿Qué quiere decir santificar el mes? Fijar qué día es Rosh Chodesh, es comienzo de mes. Y ese día iba a ser un día santo, porque es un día medio festivo y es un día que se traían corbanotes especiales, que no se traían en ningún otro día que no sea Rosh Chodesh, como vemos como leímos el viernes y el Shabbat pasado, leímos en la Torá. Y lo decimos todos los días, incluso parte de eso. No, especialmente lo leímos en la Torá y lo dijimos en la Tefilá. Ahora, ¿cómo era? Venían los testimonios, venían ante el Sanedrín y ellos daban las indicaciones de dónde vieron nacer la luna y cómo estaba posicionada la luna. Y en función de eso, los sabios sabían del Sanedrín si estaba bien el testimonio o no estaba bien el testimonio, y santificaban el mes, ya el día de Rosh Chodesh. Pero esto no tenía una implicancia solo para ese día, tenía una implicancia para todos los días del mes. Por ejemplo, venimos del mes de Nisan, que terminó el viernes pasado. Cuando se santificó el mes de Nisan, se fijó cuándo va a ser Pesaj. Si se santifica un día antes o un día después, entonces Pesaj va a ser ese día, un día antes o un día después. O sea que tiene una implicancia directa, un efecto directo el santificar el mes sobre la vida de cada Yehudí. Porque en este caso hablamos de Pesaj, pero puede ser cualquiera de las otras festividades. Si es Pesaj o no es Pesaj, sabemos claramente que hay una diferencia abismal. ¿Qué podemos comer? ¿Cómo conducirnos? Si es un día, que es santo, que no es santo. ¿Podemos viajar? ¿No podemos viajar? Todo eso, ¿quién lo fijaba? El Yehudi. El Sanedrín. El Yehudi era el que fijaba eso. Ahora, ¿qué pasaba si tuvieron un error? Se equivocaron. Hubo un error. No vieron bien o el Sanedrín no calculó bien. El error que sea. Y se fijó, hoy es Rosh Chodesh, no hay vuelta atrás. El Sanedrín fijó que hoy es Rosh Chodesh y hoy es Rosh Chodesh, aunque haya habido un error. Incluso hay autoridades que dicen que si lo hicieron a propósito, algunos quiso equivocarse a propósito, también se consideraba Rosh Chodesh. Pero no solamente para esto. Esto tenemos para esto. Fue también Jerusalén y el mismo Bet HaMikdash. Para que Jerusalén sea la ciudad santa había determinadas cosas que había que hacer.
Para que el templo sea santo, tenga la santidad que tiene que tener, había que hacerlo de determinada, construirlo y hacerlo de determinada manera. Para que los korbanot, para que las ofrendas sean santas, tenían que ser de determinada manera. Y después tenemos también, podemos estar todo el día hablando. Trumá, que era la donación que se le daba al Cohen, Maaser, lo que recibían los Leviim, la Jalá, que hoy sacamos la Jalá, pero lo que se entregaba la Jalá en la época del templo tenía una kedushá especial. Los Keilim, ustedes fíjense que en la Torá, leímos hace algunas parshiot, cuando se terminó el Mishkan, el santuario, en, creo que en 17 ocasiones, pero no importa la cantidad exacta, por lo menos ahora, dice Kasher, si hicieron esto, y termina diciendo Kasher si va a Shevet Moshe, tal cual como Hashem le ordenó a Moshe. Y después hicieron la menorá, Kasher si va a Shevet Moshe como Hashem le ordenó a Moshe. Hicieron el altar, Kasher si va a Shevet Moshe como le ordenó Hashem a Moshe. ¿Por qué tiene que decir cada vez? Porque cada una de esos utensilios tenía una kavaná y una intención. Y ellos lo hicieron tal cual la intención fue. Y eso es lo que le dio la santidad al Bet HaMikdash con todo lo que hay ahí adentro. Entonces, fíjense el poder que tiene el Yehudí, que el Yehudí puede, al ser una parte propiamente dicha de Hashem, trae santidad adentro del mundo. Cuentan que Freud había dicho que si, Freud dijo que si alguien va a buscar, a indagar dentro de cada persona, obviamente de la mente se refirió, va a encontrar mucha suciedad. Y se lo comentaron al Rebbe Rajab. El Rebbe Rajab tuvo encuentros con Freud en Viena. Entonces, cuando le comentaron al Rebbe Rajab lo que dijo Freud, el Rebbe Rajab dijo que si van a buscar más adentro, van a encontrar santidad. O sea, Freud llega hasta cierto punto, hasta donde está el lijluj, la suciedad. El Rebbe dijo, busquen más adentro y seguro van a encontrar santidad dentro de cada Yehudí y Yehudí. Había una vez un Yehudí que se llama Rab Lieberman, que él llevó a un Rab de Detroit, él vivía en Detroit, y llevó a un Yehudí rico, lo llevó a lo del Rebbe. Y después que salió del Rebbe, este Yehudí dijo, se ve que tenía 60 años, perdí 60 años de mi vida, porque el Rebbe le dijo quién es y qué es lo que tiene que hacer. O sea, lo puso en su lugar. ¿Y cómo logramos nosotros esto? Encontrarnos a nosotros mismos para poder transmitir santidad al mundo. Hasidut, o sea, por supuesto estudiando Torah, pero cuando uno estudia Hasidut, entonces esto escarbamos más dentro de nosotros y podemos encontrarnos no de forma superficial, sino de forma bien interna, bien profunda, para poder llevar a cabo nuestra misión y entender lo que somos y hacer de este mundo una morada para Hashem, que ese es el objetivo. Miren qué interesante. Cuando hablamos por ejemplo, de una jupá, ¿qué es lo más importante de una jupá? Hay varios pasos, por supuesto, pero lo más importante son los eidim, son los testimonios. Los testimonios tienen que ser testimonios kasher. Y eso es lo que le da autenticidad a la unión entre el marido y la mujer. Y si los testigos no son kasher, es un tema. Hay que hablar con un rab entendido para que pueda, digamos, discernir cómo seguir. Cuentan, uno de los más grandes sabios de nuestra época en Israel, un rab muy conocido, se llamaba Rab Shloime Zalman Auerbach. Muy conocido, escribió libros, era Rosh Yeshiva de la Yeshiva Kol Torah, una yeshiva muy famosa en Jerusalén. Y él cuenta que una vez
él fue a oficiar en un casamiento. Él había oficiado solamente en decenas o centenas de casamientos. ¿Quién no iba a querer de sus alumnos que lo case su rab, su Rosh Yeshiva? Llega a un casamiento, están bueno, están los novios, está todo ahí, y están los Seidim, están los testigos. Entonces, y el rab ve que uno es un testigo kasher, pero lo ve al otro y ve que el otro no reúne las condiciones para ser un testigo kasher, pero ya estaba nombrado. ¿Qué hace? Entonces el rab, ahí hay que ser inteligente, el rab pensó, si le digo que no puede ser testigo, lo voy a avergonzar, y no lo puedo avergonzar. Entonces el rab se le acerca al testigo. Miren la importancia, con este maíz podemos entender la importancia, con esta sabiduría del Rab Auerbach, perdón, podemos entender la importancia de los testigos. El Rab Auerbach se le acerca a esta persona y le dice, mira, te quiero pedir un favor. Yo oficié en decenas, centenas de casamientos, pero nunca tuve la oportunidad de ser testigo. ¿Me cambiás el rol? Yo voy a ser testigo y vos vas a oficiar vas a ser de rabino. Entonces el testigo le dice, Rab, yo no tengo la menor idea cómo se hace una jupá. Le dice, no tengas problema, yo te voy a ir indicando paso por paso lo que tenés que hacer. Pero dame ese gustito de que yo pueda ser un testigo. Y así fue. El hombre ofició, hizo lo que el Rab le iba diciendo, pero los dos testigos eran dos testigos kasher y la jupá fue una jupá kasher. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es encontrarnos a nosotros. El profeta Yeshayahu dice, Atem eidai kiyum. Hay dos tipos de testimonios. Hay testimonios que sirven para hacer birur, para esclarecer un tema. Pero hay testimonios que son para que el tema sea fijo, el tema sea eterno, el tema tenga, sirva para siempre. Entonces, eso es lo que somos nosotros, los Yehudim. Nosotros no somos solamente testigos para decir, bueno, nosotros somos testigos de que, qué sé yo, de que mañana a la mañana o que hoy, esta mañana salió el sol a tal y tal hora. No es eso. Nosotros somos los testimonios de que existe Hashem y de nuestro pueblo y cómo son todas las cosas dentro del mundo. Así dice el profeta Yeshayahu. El Rebbe de Caleb, famoso Rebbe de Caleb, que él pasó en el holocausto, él contaba que él procuraba siempre hacer decir a la gente Shema Israel. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene que cuando él estaba a lo aleino en el campo de concentración y los estaban por mandar ahí a la cámara de gas, él vio que un chico, antes de ir para allá, gritó con toda su fuerza al Shema Israel. Le llegó tanto que él pensó en ese momento, le dijo, Hashem, si me das la posibilidad de salvarme, yo voy a hacer que miles de personas, o decenas o centenas de miles de personas digan el Shema Israel. En cuenta que en ese momento vino un oficial nazi y le dijo, bueno, vaya para otro lado, se suspende la operación esa. Y de hecho el Rebbe de Caleb viajaba por todo el mundo para que la gente haga mitzvot. Fue algo maravilloso. Eh, y dos pequeñas historias que contó Rav Mendel Futterfass, que tienen que ver con esto. La primera las dos son fabulosas, que nos dejan pensar. Sabemos que él estuvo en Siberia y él veía cosas y él trataba de aprender de cada cosa que veía, aprender algo. Dice que en una época que él estaba en Siberia, trajeron los rusos,
trajeron unos ex oficiales nazis, alemanes. Y estaban con ellos ahí, no sé si en la cárcel o en el campo de trabajo donde ellos estaban, ahí en Siberia. Y había, bueno, una noche se despierta y ve que uno de los oficiales empieza a hacer ademanes como hacen los oficiales del ejército. Hacer así con la mano para arriba, hacer la venia, hacer un montón de, como que están dando órdenes. Entonces realmente pensó, bueno, qué sé, este tipo está medio loco, que se vaya a saber. Otra noche se despertó y ve que el tipo está haciendo lo mismo. Después de varias veces se le acercó y le dijo, dígame, ¿por qué está haciendo esto? El tipo le dijo, mira, yo estoy acá en un lugar donde la mayoría son gente muy simple. Hay gente borracho, gente de baja calaña, como se diría. Yo no me quiero contagiar de todos ellos. Entonces trato de buscarme a mí mismo. Entonces voy haciendo lo que era cuando yo era general, yo era de la aristocracia, yo tenía todo el pelotón bajo mi mando. Entonces recuerdo esos momentos para, para no perder mi identidad. Y después contó otro maíz que es fabuloso. Resulta que también un campesino que vivía en el campo, tenía que viajar a Moscú, a la ciudad. Nunca había viajado en tren. En esa época se viaja, bueno, hoy también, ¿no? Pero en esa época viajaba en tren. Y la primera vez que el hombre iba a viajar en tren, no tenía la menor idea cómo funcionaba. Pero cuando va a comprar el ticket, entonces dice, quiero un ticket para ir a Moscú. Entonces la chica que lo atiende o los muchachos le dicen, ¿en qué clase? Camarote, primera, segunda, qué sé yo, todas las clases que había. Y el tipo le dice, no sé, bueno, la chica le dio en la mejor clase, camarote o primera, le dio el ticket. Pero él no sabía cómo funcionaba esto. Escuchen esto, miren lo que pasó. Entonces vio que llega el tren, se abren las puertas y la gente, hay todo un grupo de gente que se mete en el tren. Bueno, él se metió en el tren junto con estos tipos. De repente pasa un rato y uno le dice a todos, rápido, de los asientos. ¿Qué pasaba? Estaba por pasar el guardia. Estos tipos venían colados, sin pagar el ticket. Entonces se quisieron esconder para que no los vea. Y el hombre también, que él tenía el ticket, pero él no entendía nada. Se metió abajo del asiento también. Pero el guardia ya sabía. Cuando pasó, los hizo salir a todos. Empezó a pedir los tickets a todos que no tenían. Cuando le piden a él el ticket, señor, tiene el ticket, el tipo saca el boleto y se lo da. Y el tipo dice, escúcheme, usted tiene el ticket, te tiene que ir a primera, no tiene que estar acá y menos abajo del asiento. El tipo no sabía nada, no entendía, no sabía qué era, ni quién era, ni dónde tenía que estar. Y esto es lo que aprendemos de la Paya esta semana, entre otras cosas. Nosotros tenemos una misión especial, una misión para mirar dentro de nosotros, para transmitir a nuestros hijos, nietos, a nuestros familiares, a la comunidad, al lugar donde uno le toca estar, en el trabajo, en el consultorio, en la fábrica, donde le toque. Uno tiene que transmitir esa santidad. Y el hacer de este mundo una morada para Hashem, tal cual nos dice la parashá de la semana, esto trae al Mashiach inmediatamente ya. A vos mañana, Besrat Amén, Hashem. amén.